Sam Raimi nos deja una gran trilogía de su adaptación a película del siempre querido y amistoso Hombre Araña, basado en la creación del tremendo Steve Ditko y Stan Lee, y protagonizado por Tobey Maguire junto a un gran elenco de tremendos actores. Aquí les traigo bien resumido y les cuento la trilogía de Spider-Man, El Hombre Araña de Tobey Maguire. En Spider-Man 1, estrenado en el año 2002, conocemos a Peter Parker, un joven introvertido que compensa su falta de habilidades sociales con un tremendo talento para las ciencias y los estudios. En un viaje escolar de visita al laboratorio de genética de la Universidad de Columbia, es mordido por una araña modificada genéticamente mientras tomaba fotos a su crush Mary Jane. En lugar de ir a un médico a atenderse por ser picado por una araña de más colores que ceviche carretilla, Peter prefiere ir a tomar un descansito en casa, donde al despertarse ve que varias cosas en él han cambiado. Ya no necesita lentes y agarró tanta masa muscular como para vender aceite de coco por Instagram. Mientras tanto en Oscorp, Norman Osborn, científico y propietario de Oscorp y padre de Harry Osborn, el mejor amigo de Peter, es presionado por la junta directiva para conseguir, en menos de 15 días, resultados de un potenciador de desarrollo humano. Como Norman no quiere perder dicho contrato, termina probando el suero experimental consigo, pero el suero es más inestable que streamer de pelos de colores y termina convirtiéndose en el Duende Verde. En la escuela, luego de salvar de tremenda caída a Mary Jane con sus reflejos, descubrir que puede lanzar telarañas y derrotar fácilmente a Flash Thompson, Peter descubre que puede adherirse a las superficies, dar grandes saltos, pero aún no controla bien eso de balancearse. Peter busca impresionar a Mary Jane comprándose un auto, pero ante la falta de dinero, termina yendo a un evento de lucha libre para conseguir la guita. El tío Ben insiste en llevarlo para hablar con él y entre los consejos que le da, le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el evento de lucha libre, Peter termina venciendo fácilmente a su rival, pero no le dan el dinero anunciado, así que en venganza decide dejar escapar al ladrón que se llevó el dinero de la taquilla. Lamentablemente esta mala decisión hace que por robarle el auto para escapar, terminan asesinando al tío Ben. Peter furioso va detrás del ladrón, y al llegar se da cuenta que es el ladrón que había dejado de escapar. El ladrón trata de huir, pero se tropieza y cae por la ventana a su muerte. Tiempo después, luego de graduarse, Peter recuerda las palabras del tío Ben y decide ponerse el traje de Spider-Man y luchar contra el crimen. Y bueno, también le vende sus selfies a Clarín, ya que es el único que toma fotos nítidas de Spider-Man. Por otro lado, a pesar que Norman fundó e inició Oscorp, es despedido por la junta, y en venganza se monta en su planeador y va a darle con todos los directivos, y también de pasada a Spider-Man que se lo encuentra ahí. Pero Spidey se desata el duende y rescata a la pelirroja que estaba en peligro a tiempo antes de que conozca al amigo de Gwen Stacy, o sea, el piso. Al duende se le ocurre que es buena idea secuestrar al Hombre Araña y proponerle unir fuerzas. Pero Peter lo único que quiere es unir su cuerpito a la Mary Jane, así que nanay. De hecho, luego va a buscarla, y después de defenderle a unos malandros que creo que querían venderle unos NFT, nuestro Spidey se gana su recompensa. La vida sigue, y al poco tiempo, dentro de un edificio en llamas, mientras el Hombre Araña rescataba gente, es sorprendido por el Duende Verde, quien se molesta porque Spidey rechazó su generosa propuesta psicópata. Felizmente nuestro Spidey logra escapar, pero no sin resultar herido del brazo. En ese mismo momento, la cena por el Día de Acción de Gracias se está preparando y solo esperaban a Peter para empezar. Durante la cena, la tía May se sorprende de la herida en el brazo de Peter y Norman se da cuenta de que él es el Hombre Araña. Así que tomando en cuenta los consejos del Duende Verde, decide atacar su corazón, por lo que en esa noche ataca a la tía May. Bueno, por eso y porque no le habían dejado comer el pastel de frutas, ¿no? La tía May llega al hospital, pero felizmente no hay nada de gravedad, solo necesita descanso por el tremendo shock. Mary Jane va a visitar a la tía May y mientras habla con Peter de lo que siente por Spider-Man ya que la rescató varias veces, Harry, que estaba saliendo con Mary Jane, malinterpreta las cosas con Peter y se va con el chisme a Norman. Norman lo toma como pretexto extra para seguir bulleando a Peter, así que secuestra a Mary Jane. Mientras tanto, el duende, para poner más interesante el asunto, secuestra un tranvía y a lo que llega Spidey lo obliga a decidir entre salvar a su crush o a un grupo de niños que podrían ser el futuro de la humanidad.
Peter se lanza al rescate de Mary Jane porque no puede correr, ¿no? A riesgo de salvar a los niños y que se terminen convirtiendo en youtubers. Pero bueno, felizmente puede llegar a rescatar a ambos. Justo cuando el duende le va a dar fuerte contra el puente y duro contra el muro, los ciudadanos le lanzan objetos para distraerlo. Y con la ayuda de ellos, Peter puede poner fuera de peligro el tranvía sobre un barquero que justo pasaba por ahí. El duende toma a Peter y lo lanza lejos, donde luego de tremenda pelea, al verse sobrepasado, el duende revela que es Norman y trata de chantajear emocionalmente a Peter para distraerlo y clavarle las cuchillas de su planeador. Pero Spidey, con tremendos reflejos de acróbata rusa, lo esquiva y el duende mismo termina clavándosela. Norman le pide a Peter que no se lo diga a Harry, y Peter de buena onda lleva el cuerpo de Norman a su casa. Pero para su mala suerte, Harry lo encuentra y asume que el Hombre Araña fue el culpable de la muerte de su padre. En el funeral de Norman, Harry jura venganza contra el Hombre Araña y abraza a Peter porque es la única familia que le queda. Por su lado, Mary Jane besa a Peter y le revela que lo ama, pero Peter le dice que solo la quiere como amiga. Peter recuerda la frase del tío Ben de que con un gran poder viene una gran responsabilidad, y es consciente de que podría poner a Mary Jane en peligro y que sus enemigos podrían hacerle daño. Así que prefiere callar sus sentimientos y el amor que siente por ella. En Spider-Man 2, estrenado en el año 2004, han pasado 2 años desde los sucesos de Spider-Man 1. Peter ahora trabaja en una pizzería para recursearse, ya que ahora vive solo y trata de equilibrarlo con su vida de estudiante y de luchar contra el crimen como el Hombre Araña. Pero lamentablemente no puede hacer todo a la vez, ya que lo termina despidiendo de la pizzería por no entregar un pedido a tiempo. Y Connor se le da un ultimátum: o entrega su trabajo o lo reprueba. Avíspese, muchacho, avíspese. Con tanto estrés encima, Peter se olvida que era su cumpleaños, pero es recibido con una pequeña fiesta sorpresa en casa por sus seres queridos. Luego, Peter se termina enterando que la tía May va a ser desalojada de su casa, pero para no preocupar a Peter, ella le dice que solo se atrasó un poco en los pagos. Al poco tiempo, Harry lleva a Peter a conocer a Otto Octavius, el científico nuclear del cual Peter va a hacer su trabajo para entregárselo a Connors. Peter le cae bien a Otto y terminan haciéndose buenos amigos. Con el asunto de los estudios resueltos, ahora quiere cumplir con Mary Jane e ir a verla al teatro, pero lamentablemente termina envuelto en una persecución policial y, aunque captura a los malandros, termina llegando tarde a la obra. Para su mala suerte, eso no es lo peor, sino que ve a Mary Jane besarse con alguien y en medio de una persecución empieza a perder sus poderes. Harry y Peter asisten a la presentación del proyecto Energía de Fusión de Otto, el que, usando unos brazos robóticos con inteligencia artificial, busca conseguir el éxito con el experimento. Para su mala suerte, la fusión se desestabiliza y Otto se niega a apagar el reactor. Por esta mala decisión, su esposa muere y termina quemándose el chip inhibidor que controla los brazos. Spidey tiene que dar ahí el 120% para desconectar todo y poder poner fin a la fusión. Con todo más tranquilo, Otto es llevado a un hospital para ser operado y que le retiren los brazos. Pero antes que los médicos puedan hacer algo, los brazos recuperan la conciencia y se la quitan a los doctores. Los brazos luego despiertan a Otto, que huye del lugar y termina refugiándose en un puerto donde, influenciado por los brazos, busca volver a intentar el experimento. Pero para esto necesita dinero. Peter y la tía May se encuentran en el banco buscando refinanciar la deuda de la casa, pero se terminan viendo envueltos en medio del robo bancario de Otto. Se arman los madrazos cambiarios y Otto termina tomando como rehén a la tía May para escapar del lugar. Pero felizmente Peter la rescata, aunque a costa de que Otto huya con el dinero robado. Jameson lleva a Peter de fotógrafo personal a su evento privado. En dicho evento, el hijo de Jonah le propone matrimonio a Mary Jane. Y por si las cosas no fueran malas ya, la pérdida de poderes ya es algo constante. Así que Peter va al médico que tiene una estatua en honor a Tony Stark. Y ante el colapso emocional, se da cuenta que prefiere dejar de ser el Hombre Araña, así que retoma las cosas simples de su día a día. Al dejar de ser el Hombre Araña, mejora sus estudios y ahora tiene tiempo de ver a Mary Jane en el teatro, con la que trata de reconciliarse. Y tener algo ahora que no tiene la responsabilidad de ser el Hombre Araña. Pero la rubia le hace entender que ese tren ya se fue. Por su lado, Otto necesita el tritio para poder iniciar con su proyecto, así que va a negociar con Harry para conseguirlo. Él le dará el tritio que necesite, pero sí le trae al Hombre Araña. Así que Otto secuestra a Mary Jane para que Parker le pida el favor a su amigo Spidey de rescatarla.
Spider-Man va en busca de Mary Jane y se arma tremenda Spider-paliza que termina sobre un tren. Otto hace que el tren pierda el control y Peter hace lo posible por detenerlo. Y aunque lo logra, termina fatigado, lo que aprovecha Otto para llevárselo ante Harry. En su casa, Harry descubre que el Hombre Araña es su mejor amigo Peter Parker, y en el puerto, Otto da inicio a su experimento. Harry es convencido por Peter para que le diga dónde ubicar a Otto, pero llega cuando ya empezó el experimento, y se arma la pulpipaliza. Pero nuevamente el núcleo se sale de control y la energía es tan inestable que puede destruir toda la ciudad. Como tu ex, Peter supera a Otto en la pelea, pero le pide como panas que abandone ese sueño tóxico por el bien de todos. Otto entra en razón y obliga a los brazos que lo obedezcan, sacrificándose para destruir la fusión, ahogándola en el río. MJ, al ver a Spidey sin la máscara, descubre su identidad, y Peter le dice que por eso es que no pueden estar juntos, porque no quiere ponerla en peligro. Así que Peter la deja a salvo para que John, su novio, la rescate. Por otro lado, Harry ve una visión de Norman en el espejo, que lo incita a vengar su muerte, pero Harry se molesta porque Peter es su amigo, así que termina rompiendo el espejo. Sin embargo, detrás de dicho espejo encuentra los prototipos secretos y granadas de Duende Verde. Por fin llega el día de la boda para Mary Jane, pero está lejos de verse tan feliz como Otaku que consigue una novia que estornuda como gatito. John le espera en el altar, pero ella nunca aparece. Lo abandona y se va corriendo al apartamento de Peter a confesarle su amor. Mary Jane le dice que es su decisión el estar con él y si hay peligros, entonces lo afrontarán juntos, porque ella lo que desea es una vida completa y no una vida a medias. Y ella lo que quiere es que su vida sea junto a él, una vida completa. Y llegamos a Spider-Man 3, estrenado en el año 2007, donde ha pasado un año desde los eventos sucedidos en Spider-Man 2. El Hombre Araña por fin ahora es admirado por la ciudad a la que protege. A Peter le va bien en los estudios y aún sigue con el amor de toda su vida, Mary Jane Watson, que ahora es una actriz de Broadway y que ahora Peter puede ir a ver. Por otro lado, Harry, que aún sigue resentido con Peter, experimenta consigo mismo con el suero del duende. Mientras que Peter y Mary Jane ven la lluvia de meteoritos, uno cae cerca del lugar. Ellos no se dan cuenta y antes de irse, este líquido negro que salió del meteorito se pega a la moto de Peter. Mientras tanto, cerca de ahí, el convicto Flint Marko huye de la policía. Y es que mientras que trata de escapar, se tropieza y cae dentro de un acelerador de partículas, que para su mala suerte empieza a funcionar y termina fusionando las partículas de su cuerpo con la arena. Esta fusión lo convierte en el Hombre de Arena, que le da la habilidad de cambiar a voluntad su cuerpo con la arena. Qué útil sería algo así si tienes muchos gatos, ¿no? Por otro lado, un furioso Harry sorprende a Peter que venía a visitar a la tía May. En medio de tremenda pelea, Harry se da tremendo golpe y termina con amnesia en el hospital. Harry no recuerda que Peter es el Hombre Araña, tampoco la muerte de Osborn, ni todas esas cosas que son buenas para el guión. En la ciudad, una grúa fuera de control pone en peligro la vida de Gwen Stacy, la hija del Capitán Stacy, pero Peter la salva en la caída. En honor de haber salvado a la hija del Capitán, hacen un festival en honor a Spidey, pero justo Flint pasa por el lugar para ir a asaltar un camión de dinero. Así que Spidey lo sigue y terminan armándose los Spider-Madrazos, tan duros como encontrar arena en tu ropa interior. Más tarde, el Capitán Stacy llama a Peter y a la tía May para informarles que el verdadero asesino del tío Ben era Flint Marko. Peter lo reconoce como el Hombre de Arena, así que va a casa esperando poder dar con él gracias a la radio policial que tiene. Pero por la fatiga del día se queda dormido, y mientras duerme, el simbionte se acerca a su cuerpo y se adhiere a su traje. Peter despierta fuera de su casa, con un nuevo traje y con habilidades de poder mejoradas. Sin embargo, el traje saca lo peor de la personalidad de Peter. Por fin Peter logra dar con la ubicación de Flint, que se encuentra robando un banco, y va en su búsqueda con el nuevo traje. Ambos luchan dentro del subterráneo, y Peter, al darse cuenta que el agua puede eliminar a Marko, se lo lanza con todo como si fuera concurso de camisetas mojadas. Luego Peter visita a la tía May para contarle que el Hombre Araña mató a Flint, a lo que la tía, muy confusa, le dice que el Hombre Araña no mata gente, ya que la venganza corroe el corazón y te convierte en alguien malo. Justamente estos cambios terminan alejando a Peter de Mary Jane, la que al querer hablar con alguien de ser despedida de Broadway y ahora trabajar de mesera, termina llamando a Harry para verse y hablar.
no ven Netflix, pero Harry y MJ se terminan besando, a lo que MJ se va mejor a casa. Y Harry recuerda quién es, la venganza contra Peter y todo. Así que usando el consejo del Duende Verde de atacar el corazón, obliga a MJ que termine con Peter diciéndole que ama a otro. Luego Harry se reúne con Peter y le dice que el otro es él. Peter va en búsqueda de venganza y se arman los duendes madrazos, que terminan con el rostro desfigurado de Harry. Peter anda en racha de venganza, así que va al Clarín a delatar a Eddie Brooke, el nuevo fotógrafo del Clarín, de que sus fotos de Spider-Man con el que consiguió el empleo son falsas, así que terminan despidiendo a Eddie. Peter va a celebrarlo comprando un traje nuevo e invitando a Gwen Stacy a un club de jazz, en el cual trabaja Mary Jane y hace todo lo posible por sacarle celos. Sin embargo, Gwen se da cuenta y se va decepcionada. Peter trata de hablar con MJ, pero el jefe interrumpe al verla fastidiada y le pide a los de seguridad que lo saquen, pero Peter se deshace de ellos fácilmente. Sin embargo, en uno de esos movimientos, Peter golpea y lanza al suelo a MJ. Peter finalmente se da cuenta que el traje lo ha cambiado, así que se va del lugar. Peter reflexiona sobre una iglesia y se da cuenta que es mejor quitarse el traje negro, pero por más que lo intenta, no puede. No es hasta que golpea la campana y con ayuda del estruendo sónico que se lo puede quitar. Pero para mala suerte, cae sobre Eddie, que justo había entrado a la iglesia a pedir ayuda divina. Y así Eddie se termina convirtiendo en Venom. El hombre de arena, que puede por fin volver a su forma humana, luego de tocar tierra firme, se encuentra buscando al hombre araña para vengarse, pero se encuentra con Venom. Eddie le propone unir fuerzas para vengarse de Peter, a lo cual Flint acepta. Así que Eddie secuestra a Mary Jane y le mandan el mensaje al hombre araña para que vaya a detenerlos. Harry, que está viendo las noticias, recibe la visita de Peter, que le pide su ayuda porque él no podrá contra los dos. Pero Harry se niega porque le malograron el rostro de actor y ahora solo le quedará ser Twitcher. Así que Peter se va a luchar solo. Peter trata de rescatar a Mary Jane, pero es superado por la fuerza de Venom y el hombre de arena. De por sí, cada enemigo es poderoso. Ambos unidos es peor que invitar a tu esposa y tu novia juntas a la cena de Navidad. Así que le parten la madre arácnida a Peter, y cuando todo parecía ser el fin para él y no aparecer en el Spider-Verse, aparece Harry en ayuda luego de reflexionarlo. Lanzando una granada en la cabeza al arenero y luego metiendo el tremendo golpe a Venom, le da espacio a Peter para que pueda respirar. Ambos ponen a salvo a Mary Jane y se van a enfrentar a los enemigos. Peter contra Venom y Harry contra el hombre de arena, en una lucha de relevos al estilo AAA. Harry no tuvo problemas contra Flint, pero Peter, por toda la fatiga y la fuerza de Venom, es superado. Eddie no entiende razones, y cuando va a apuñalar a Peter, Harry se interpone y recibe la mortal puñalada en la espalda. Un furioso Peter ataca a Venom con fuerza y lo encierra dentro de una barrera de tubos a la que golpea para causar una cadena de vibraciones sonoras y debilitar al simbiote. Peter aparta a Eddie de Venom y lanza una granada para destruirlo, pero en un intento de recuperar el simbiote, Eddie se lanza, siendo destruido ambos con la explosión. Flint aparece detrás de Peter, pero en lugar de atacarlo, prefiere hablar con él. Le dice que su intención nunca fue matar a su tío, y que su arma se disparó accidentalmente cuando su compañero apareció, que él solo necesitaba dinero para ayudar a su hija que moría de cáncer, y que no le pide que lo perdone, pero sí que lo comprenda. Peter, que ha hecho cosas malas con el traje, ahora comprende un poco mejor la situación y finalmente lo termina perdonando. Peter se siente un poco más tranquilo por haberse librado la carga del rencor, pero ve a Harry agonizando junto a Mary Jane. Peter le pide disculpas por lo que hizo y Harry lo perdona. Y rodea a sus amigos, habiendo sido perdonado y habiéndose perdonado él mismo, Harry muere en paz. En el funeral de Harry, aún Peter sigue distanciado de Mary Jane. Peter habla de lo que aprendió y cómo Harry eligió dar lo mejor de sí mismo, y que siempre podemos elegir hacer lo correcto, como Peter, que elige ir a pedirle perdón a Mary Jane. Y aunque no llegan a hablar, aparentemente ella lo perdona al tomar su mano como símbolo de reconciliación. Un final abierto para la trilogía de Sam Raimi.